estamos experimentando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición el poder estar con ustedes y disfrutar de la gloria de Dios a pesar de algunos problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero ya gracias a Dios estamos disfrutando de este tiempo tan glorioso con ustedes. Así que adelante, será una bendición tremenda y creemos que Dios nos estará hablando en esta oportunidad. Estamos contentos de ver al hermano Carlos de Costera Diamante, que está ya conectada, la hermana Yesenia Romero de Villavicencio, el hermano Suney de New Jersey, el pastor Marlon Valenzuela allá en Santo Domingo, Suchitepeques, Wendy Montoya, y también tenemos a la hermana Mary de Méndez en Chiquimula, Aurora Romero de Acapulco, la hermana Alfa de Poptún, tenemos a la hermana Willy y Gladys y Oscar de Massachusetts, y tenemos al hermano Juan Hernández de Tula de México, el pastor Marlon, y también al hermano Wilmer Osoy en Escuintla, y los hermanos de Costera Diamante, Dios les bendiga, Daniel Quiroa en New Jersey, el profeta César en Puerto Barrios, Daisy Gallardo allá en Acapulco, y tenemos al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, Lori Montoya en New Jersey, la profetisa Alejandra en Acapulco, Martín Arjona. Tenemos también al hermano Luis Cheu en Puerto Barrios, al pastor Orlando de Colombia, de Bogotá, Radio Manantial en Poptún, Petén. Un saludo a los que nos están escuchando por Radio Manantial, como también a los que nos están viendo en Canal 25 y otros canales de cable, ya sea en el Petén o diferentes lugares. Dios les bendiga, como a los hermanos de Fresca Unción, que nos están viendo por televisión y por radio, nos están escuchando, así que bendiciones. Hermana Erika Alvarado de Acapulco, Liliana de Bogotá, Evelyn González, Derly Ladino de Villavicencio. Tenemos al pastor Sammy Gutiérrez en Escuintla Popular, el profeta Wilson en Nueva York, el Eli Castellanos allá en Acapulco, Germán y Gemima de la sede central, el pastor Abraham Celada de Kenosha, Hilda Milián del Coloso, Acapulco, están los hermanos reunidos, algunos de Misión Cristiana del Calvario de Zihuatanejo, bendiciones, Gilma de Colombia, Diana de Acapulco, Pedro Gonón y familia allá en Mazatenango, Claudia y Samuel de Ecuador, Josué, Ana y Betsabé de Poptún y Moisés Méndez Jr. Dios les bendiga, estamos muy contentos al saber de cada uno de ustedes, incluso de otros más que tenemos información de que están conectados, y la verdad es que les enviamos desde aquí un saludo hermoso a todos, tanto los que nos están viendo a través de nuestra página en internet o a través de las diferentes emisoras o de los canales de televisión. Dios les bendiga y un saludo a todos de una manera tremenda. Estamos próximos ya a disfrutar de nuestro congreso de jóvenes, aunque se le llama de jóvenes, pero vienen hermanos grandes. Es importante esto, muy importante, porque es necesario que ustedes sepan qué es lo que se les está diciendo a los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque así se les abre la puerta y las oportunidades para que lo hagan, especialmente los pastores. Es muy importante. Quiero informarles que ya tenemos más de 1,000 personas inscritas para este congreso. Así que estamos buscando cómo ampliar más el salón, la oportunidad de ampliarlo, debido a que hoy ha estado
sonando el teléfono constantemente para inscribirse, y esto es glorioso. Así que tenemos ya 1000 personas, un poquito más, inscritas, así que gloria a Dios, este congreso será tremendísimo y muy lleno de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Ronnie también está conectado ahí en Guastatoya, el pastor Eduardo García, allá en Acapulco, el pastor Alberto y discípulo de Santa Isabel II. Saludos, hermanos, el pastor Liquidano en Acapulco, gracias a Dios. Así que estamos muy abiertos a lo que el Espíritu Santo está haciendo y diciendo para esta ocasión. Quiero aprovechar a lo máximo el tiempo y entrar de lleno a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos el día de hoy. Y el propósito de hablarnos es que nos mantengamos en el diseño. Recuerdo que el Señor me dijo en cierta ocasión hace años: forma un dique para que el río de Dios no se salga, porque al salirse se desplaya y se pierde la oportunidad de las bendiciones. Y por eso es que hemos estado hablando del diseño y del abrevadero, y precisamente Reforma Apostólica cumple esta función de ubicarnos y de mantenernos precisamente dentro del orden, dentro del diseño que el Espíritu Santo nos ha establecido. Así que para eso es Reforma Apostólica una de las tantas razones, como es mostrarnos la revelación de Dios, pero también es enseñarnos cómo aplicarlo para que juntos disfrutemos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo otra vez a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6, solamente para ubicarnos en lo que hemos venido hablando. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez es, en primer lugar, alcanzable, pero sí se debe alcanzar. No es por pedir que yo sea maduro: Señor, hazme maduro. Eso no lo hace maduro. Ni ayunar 40 días para que el Señor me haga maduro. No, es un proceso que requiere disciplina. ¿Qué es eso? Requiere constancia, permanencia. La Escritura dice que el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Eso está en Juan capítulo 15 y versículo 5. Ahora, ¿qué nos está enseñando en esa palabra permanece? Es la disciplina que todo discípulo de Cristo debe de tener para mantenerse en el proceso de transformación, y de esta manera va a ser cambiado y transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que han alcanzado madurez, ¿qué significa? Los que están metidos en el proceso, no los que saben el proceso, no los que han oído del proceso, no los que conocen lo que dice la Escritura del proceso, sino es de los que están precisamente alcanzando la madurez. Son los únicos que están involucrados, metidos dentro del diseño y el plan del Señor. Y hablábamos el lunes pasado de 3 niveles, o de 3 expresiones más bien, o de 3 estados de personas con las cuales la Escritura nos da a conocer el por qué podemos madurar o el por qué no podemos madurar. Una es aquí mismo en 1 Corintios 2 y versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando estamos hablando del hombre natural, decíamos que es la persona que no ha creído en Cristo. Es el que es una creación de Dios, pero no es hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios nos lo permite el recibir a Cristo, como Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este hombre natural viene con la naturaleza pecaminosa. Este hombre natural es un hombre que está conformado a este siglo. Por eso se llama hombre natural. En otras palabras, una persona inconversa, una persona que no tiene a Jesucristo. Aunque tenga preparación académica, aunque alcance una profesión, pero sigue teniendo su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no la cambia la educación, no la cambia la profesión, no la cambia el nivel social que tengamos, sino la naturaleza pecaminosa únicamente es muerta y transformada a una vida en Cristo, únicamente, como ya dije, es en Cristo Jesús. No la puede cambiar ningún otro sistema, ninguna otra cosa, solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo entonces el hombre natural, pero en el capítulo 3 y versículo 1, el apóstol Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. No les habló a los espirituales como a espirituales. ¿Por qué razón? Porque no habían alcanzado la espiritualidad. No estaban expresando a Cristo, sino les habló a la iglesia, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, solo que les dice que eran carnales. ¿Quiénes son los carnales entonces? Los carnales son aquellos que han nacido de nuevo, pero siguen viviendo bajo el sistema del mundo, o como dice Romanos 12:2, conformados a este siglo. O como Pablo les dijo a la iglesia de Colosa en Colosenses 1:13, que habían sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quiénes son entonces los carnales? Los que no han entendido ese traslado. Y por eso, como dice aquí en 1 Corintios 3:3, para mí este versículo es muy clave. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, pero escuche esto, y andáis como hombres. En otras palabras, andáis como el hombre natural. Por eso es que el nacido de nuevo, que anda como el hombre natural, a ese es al que se le llama carnal, al que vive de acuerdo al sistema del mundo. Pero carnal lo hemos interpretado como alguien violento, agresivo, alguien que se excede a todas las cosas, pero nunca hemos visto que alguien que tiene disensiones, y aquí les dice: porque sois carnales, el versículo 2, porque hay celos, porque hay contiendas, porque hay disensiones entre vosotros, y por eso les dice Pablo: sois carnales. O sea, se los vuelve a afirmar. Pensamos que los carnales son solo los que están fuera de la iglesia. La escritura dice de estos que son iglesia, pero viven de acuerdo al sistema del mundo, a eso se les llama carnales. Y vamos a ampliar un poquito más el concepto en un momento. Entonces ya llevamos el hombre natural, el hombre carnal, y aquí mismo en el versículo 1, como también en el capítulo 2 y versículo 15 dice: en cambio el espiritual. Ya está hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual es el que ha alcanzado madurez y va en el proceso de transformación. Pero ¿por qué es espiritual? No porque conozca más las escrituras, no porque sepa más versículos de memoria, no porque sepa cómo encontrar dónde está Crónicas, dónde está Levítico, dónde está Oseas, no es por eso. Es sencillamente destreza de manejo de escritura. Y lo otro, que se sepa más versículos, solo es capacidad de memoria, pero no me hace eso espiritual, ni eso significa que yo sea espiritual. Ahora, entonces, ¿quién es el espiritual? El que dice aquí mismo:
nosotros tenemos la mente de Cristo. El que vive y expresa a Cristo y la naturaleza de Cristo por causa de que ha nacido de nuevo, es ese el espiritual. Por esa razón es que necesitamos comprender bien esa diferencia para que ya no vivamos de acuerdo a los hombres, como dice aquí. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, aunque había nacido de nuevo, era una iglesia que dice la escritura que tenía dones. En el capítulo 1 y versículo 5 y 6 dice así: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Le fue dado todo lo de Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo. En otras palabras, no tenían ninguna excusa del por qué estaban viviendo carnales, si tuvieron toda la revelación. Y dice: ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4 y versículo 8 dice: porque fuisteis enriquecidos en todo. Qué tremendo, una iglesia que no le hacía falta nada y que había sido dado el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, estaba viviendo carnales, dice el apóstol Pablo. Cualquiera diría: pero es que conocemos a Cristo, sabemos mucho de Cristo. Algunos me han dicho: mire, hágame una pregunta y va a ver que se la respondo. No, eso solo es capacidad de memoria o de inteligencia, pero eso no me dice que sea espiritual. Ahora vamos a comprender hoy, vamos a trabajar el asunto de quién es un carnal, comprenderlo bien, y quién es un espiritual, para que eso mismo nos ayude a examinarnos y ver en qué posición estamos, pero a la vez corregirnos y llevarnos al proceso de transformación. Veamos si voy a tomar ejemplo de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Corinto, y si es posible trabajo otra iglesia hoy, pero vamos a detenernos específicamente en la iglesia de Éfeso. Así como Pablo le revela a la iglesia de Corinto, y como vemos que la iglesia de Corinto tuvo toda la revelación de Jesucristo, lo mismo lo tuvo la iglesia de Éfeso. Hasta le escribió Pablo a la iglesia de Éfeso la revelación. Pablo estuvo en Éfeso 3 años, luego estuvo 15 días, de ahí estuvo 3 meses. Estuvo también Apolos, estuvo Priscila y Aquila, estuvo Timoteo. O sea, la iglesia esta tuvo una relación con ministerios muy gloriosa. Uno diría: oh, y la visita de ministerios preciosos como ellos, de plano puso la iglesia en una dimensión espiritual grande. No es por cuánta visita de ministerios tengas, aunque ellos vienen y nos edifican y nos enseñan la verdad, pero no basta solo esto si la iglesia no está abierta a recibir la revelación de Jesucristo. Una cosa es a oír la revelación y otra cosa es a recibirla y aplicarla. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Quiere decir que no andaban como era digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros aquí en Guatemala diríamos: estaban perdidos en el espacio. Otros dicen: andaban en la luna en relación a lo que el propósito y el plan del Señor. No andaban como era digno de acuerdo al propósito. O sea, sí andaban, pero andaban de acuerdo a su propósito, pero no al propósito del Señor al que fueron llamados. ¿Y cuál fue el propósito al que fueron llamados? Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, Romanos 8:28. Dice: a los que conforme a su propósito fueron llamados, y luego dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. El no entender bien esta diferencia provocó que la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4 y versículo 17, viene Pablo entonces y que les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. Lo mismo que le dijo a la iglesia de Corinto, que andaban como los hombres. Ahora, ¿qué les dice Pablo a la iglesia de Éfeso? Que andaban como los otros gentiles. En otras palabras, vivían como todos los demás. Porque la idea del hombre natural es: todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, todos debemos de vivir igual, todos debemos, y ese todos nos afecta, porque según aquí, uno es el estilo de vida de los otros gentiles y otro es el estilo de vida de los hijos de Dios. Ese es el problema, que como hemos tenido la mentalidad cultural y social, todos somos iguales, nos confunde en nuestro estilo de vida. Y viene Pablo y les dice: ustedes son iguales a todos los demás. No hay ninguna diferencia de estilo de vida de todos los demás. La iglesia hoy en día vive así. No hay diferencia entre el impío, el inconverso, con el convertido. Iguales, los mismos problemas, las mismas desconfianzas, los mismos celos, la misma ira, las mismas divisiones en los hogares, los mismos conflictos en el trabajo, las mismas situaciones. No hay diferencia. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos: están andando como los otros gentiles, no como se les estableció, no como el diseño. En otras palabras, les está diciendo: ustedes no tienen cabeza, no es Cristo la cabeza de la iglesia. Si fuera Cristo la cabeza de la iglesia, estarían viviendo como Cristo les ha enseñado. Y eso se los dice en el versículo 20. Pero ahora veamos qué hace entonces, porque los trata como gentiles. En otras palabras, les está diciendo carnales. ¿Por qué les está diciendo carnales? Porque en el versículo 14, 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Y un niño, dice Pablo en Corinto, que es un carnal. No que cuando principia su vida y pasa por el proceso y la etapa de ser niño, pero va creciendo. No estoy hablando de un niño que se quedó, de una persona que se quedó niña espiritualmente y expresándose como niña. Que su modelo no es Cristo, sino su modelo son los demás hombres, como dice Pablo a la iglesia de Corinto, y a la iglesia de Éfeso dice: los otros gentiles. En otras palabras, el modelo no es Cristo, sino el modelo son los demás. Yo hago lo que los demás hacen. Yo hago como lo que los demás hacen. ¿Cuántas veces vemos eso mismo en los hogares cristianos? Yo hago lo que mi esposo hace, yo hago lo que mi esposa hace, yo hago lo que mis papás hacen, yo hago lo que mis hijos hacen, yo hago lo que esto, yo hago lo que el otro. Y siempre tenemos una excusa de a quién nos estamos refugiando en nuestro modelo. Es entonces, aquí Pablo les está mostrando que una persona carnal no tiene a Cristo como cabeza de su iglesia. Ese punto es muy importante. Una persona carnal, Cristo no es su cabeza, no está bajo el gobierno de Dios, no está bajo el diseño de Dios. Sabe el diseño, pero no está bajo el diseño. Los de Éfeso sabían la revelación, pero no se ajustaban a la revelación, no la aplicaban. El no estar bajo gobierno es lo que nosotros vemos aquí, que únicamente se sigue el sistema, las estrategias, pero no se sigue el diseño a la manera de Dios. Y lo voy a poner como ejemplo. Dios le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. Pero luego, con el tiempo, Adán y Eva pecan,
se rebelan contra Dios, y ya expliqué que era no porque hubiese rebelión, sino la rebelión se las produjo la falta de madurez. ¿Por qué cayeron ellos? Eran completos pero no maduros. Y la falta de madurez los llevó a ser rebeldes. Ahora, ¿qué pasó? En Génesis 5:3 dice que cuando Adán ya tenía una cierta edad, él engendró a Set y lo engendró a su imagen y semejanza, ya no a la imagen y semejanza del Señor. Y siguió la población y siguió la gente multiplicándose. En otras palabras, Adán siguió, voy a decir así, la estrategia de fructificar y de multiplicar, pero ya no conformado al propósito de Dios. Cuando yo me baso solo en la estrategia, y ese es el riesgo, el peligro, que podamos solo conformarnos en que sí estamos yendo al adiestramiento, que sí estamos yendo al discipulado, que sí estamos en la iglesia, que sí estamos cantando, que sí estamos haciendo todo de la iglesia, pero sin transformación. Eso es solo pura estrategia, igual al estilo de Adán, al estilo de la iglesia de Éfeso, al estilo de la iglesia de Corinto. No estaban siendo transformados, aunque sí se fructificaron, aunque sí multiplicaron. Lo único que ya lo hicieron, dice, a su imagen y a su semejanza. En otras palabras, era una estrategia que estaba expresando únicamente lo de ellos, sus planes, sus propósitos, sus metas, aunque estaban haciendo lo que el Señor dijo. ¿Y qué dijo? Fructificad y multiplicad. Lo estaban haciendo, pero a su manera. Entonces, partiendo de esto, una persona carnal, un cristiano que se ha quedado niño espiritual, nos identifica aquí que es una persona que no reconoce a Cristo como cabeza, sino está haciendo lo que Él dice, lo que dice el Señor, pero a su manera, como Él quiere, como Él le parece, como Él lo interpreta, como a Él le gusta. No se basa en el diseño. Ahora bien, ¿qué otra cosa? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa aquí en el versículo 18? 4:18 de Efesios. Que no lo tienen claro, oscuro, con un velo. Que no hay claridad de entendimiento. El carnal no comprende las cosas que son del Espíritu, dice. Para él son locura, para el hombre natural, pero como el modelo del carnal es el hombre natural, es lo mismo. Y la carne no se lleva con el Espíritu, ni tampoco puede. Ahora bien, sigamos aquí. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se vuelve uno insensible. ¿Por qué? Porque le están hablando a uno, le están mostrando el camino, le están mostrando que uno está fuera del diseño. Sí, dice, es cierto, pero uno después de eso sigue haciendo lo mismo. Solo oye y se da cuenta uno que no está en lo correcto, pero a los días vuelve uno otra vez a hacer lo mismo. En otras palabras, sigue siendo el mismo y sigue haciendo lo mismo. Oye, pero no comprende. Yo no entiendo bien eso del diseño, a mí no me cabe aquí, no lo he entendido. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento entenebrecido. Ahora, solo estoy así corriendo porque también necesito explicar qué es lo que hay en relación al hombre espiritual. Ahora, ¿qué hace el hombre carnal? Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Su modelo no es Cristo, el diseño no es Cristo, su meta no es Cristo. Son sus propias cosas, sus propios intereses, sus propios objetivos, pero no es Cristo. Ese es para la persona carnal, lo estoy explicando. Ahora bien, por eso viene Pablo y dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, sí fueron enseñados. En otras palabras, Pablo les está diciendo, no tienen excusa de no hacer lo correcto porque les fue enseñado lo correcto. Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque suenan a bueno, pero son engaño. Por eso es que la persona carnal se siente bien. Pregúntele a todo cristiano, a todo hermano que va a la iglesia, ¿cómo está, hermano? Muy bien. ¿Cómo está su hogar? Muy bien, aunque vaya con el golpe en el ojo. ¿Cómo está, hermano? Pero muy bien, aunque no sea cumplidor de sus responsabilidades en casa, pero muy bien. ¿Por qué? Porque es un deseo engañoso, o sea, hay engaño en todo lo que hace, supone que lo está haciendo bien, sin embargo, lo está haciendo engañado. Porque la carne esa es una de las artimañas que hace. Por eso es que Pablo dice que era fiel cumplidor, irreprensible de la ley, en cuanto a la ley fariseo, pero dice irreprensible, pero eso no lo hizo transformado. Tuvo que nacer de nuevo y ser transformado. Era muy diligente, muy cumplidor de la ley, estricto en el sistema, estricto en cumplir la estrategia, pero no estaba ubicado en el lugar correcto. Esto nos enseña que es importante no solo cumplir la estrategia, cumplir lo que el Señor ha dicho, los recursos que Él ha dado para alcanzar la madurez, como es el discipulado, como es el adiestramiento, sino que debemos de hacerlo dentro del diseño y dentro del modelo, reconociendo a Cristo como cabeza para hacerlo tal y como Él lo ha dicho. ¿Qué hace el carnal entonces? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, el carnal miente. ¿Qué otra cosa? Porque dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26, airaos pero no pequéis, el carnal se aira. ¿Qué otra cosa? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo, porque el diablo persigue la carne. Al diablo se le da lugar cuando yo vivo en la carne. El espiritual no puede, al espiritual no lo puede tocar el diablo. Voy a poner dos ejemplos. A Job dice la escritura que el diablo pidió permiso para tocar a Job. Otro ejemplo, viene a Pedro y el Señor le dice, el diablo ha pedido permiso para zarandearos. La idea cristiana es que el diablo no nos puede tocar porque somos hijos de Dios. A los carnales, aunque sean hijos de Dios, sí los toca, porque la carne es el recurso o el instrumento de Dios, del diablo, para atacar. Por eso es que le encanta al enemigo mantener a la iglesia carnal. Si algo le encanta al diablo no es matar a la gente. Muchos creen, el diablo me quiere matar, el diablo me quiere destruir. No, el diablo sencillamente mantiene a la iglesia carnal para él tener la oportunidad de afectar y de dañar. Por eso es importante y urge cambiar. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo? Veamos aquí. Luego dice, el que hurtaba no hurte más, versículo 28. Hurta, el carnal hurta. ¿Qué más? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya he dicho que la palabra corrompida es aquella palabra buena, pero que la usamos para mal, porque por eso se habla corrompida. No son solo malas palabras, como algunos tienen la idea, porque esas ya son malas. No, lo que está corrompido es aquello que fue bueno, pero se corrompió, se arruinó, se pudrió. Hay cosas que las decimos
que suenan en otra actitud buenas, pero las decimos ya con actitudes corrompidas, palabra corrompida. Luego, ¿qué sigue diciendo? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El carnal contrista al Espíritu Santo porque no lo oye. Aunque el Espíritu Santo está hablando, al decir no lo oye, o sea, no está siendo guiado por el Espíritu, sino está guiado por sus emociones, está guiado por sus pensamientos, está guiado por sus sentimientos, y por lo tanto no oye. Entonces contrista al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, el cual, ¿qué dice? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos a los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Déjeme decirle algo muy importante. Yo miro en esta iglesia una iglesia que no reconocía cabeza y una iglesia que no reconocía y no estaba sujeta a lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. La tercera cosa, una iglesia que no disfrutaban la comunión con los hermanos. No eran misericordiosos, no se perdonaban, no, ¿qué más? No eran benignos unos a otros. Eso me recuerda mucho la iglesia de Corinto. Y por favor abra la escritura en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 17. Mire para qué se reunía esta iglesia. ¿Qué dice ahí? Pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo. 1 Corintios 11, 17. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Para qué se reunía la iglesia de Corinto? Si aunque cantaban y exaltaban y aunque glorificaban a Dios, pero su reunión entre ellos era ¿para qué? Dice para lo peor, para disensiones, para pleitos, para iras, para críticas, para chismes. Y aquí vemos a la iglesia de Éfeso en Efesios 4, que no había perdón entre ellos, no había misericordia, no eran benignos. No se me olvida una vez que se me ocurrió preguntarle a un hermano. Lo miraba triste y lo miraba así como preocupadón y que no estaba disfrutando la vida cristiana. Y le digo, mira, voy a omitir el nombre porque no sea que en algún lugar haya un nombre parecido y piensen que es él. Mira, le digo, ¿qué es lo que más extrañas del mundo? Y sin tanto pensarlo, me dice, el bar. Y me dejó un ratito pensativo y dijo, ¿cómo es eso que el bar? Pensé que era el emborracharse. Y le digo que te hacen falta las bebidas alcohólicas. No, me dice, no es eso. Porque en el bar yo me sentaba con mis amigos y platicábamos y ni siquiera pensábamos en las horas que se nos corrían tan rápido. Pero ahí estábamos felices platicando. Pero en la iglesia no tengo a nadie con quien platicar. Solo Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, pero nunca nos sentamos a platicar, ni tengo amigos. Este es el hombre carnal, porque dice que no tenían misericordia, no se perdonaban, se reunían para mal, para chismes, para ponerse en contra, para hablar del uno y del otro. ¿Cuántas personas llegan? Mire, no me toque, porque si no vas a ver quién soy yo. Claro, ese es carnal. O si no llega, dígale a la fulanita o al fulanito que no se meta conmigo porque vas a ver quién soy yo. Ese es el carnal, pura expresión de un hijo de Dios carnal.
Ahora bien, no disfrutaban la comunión. Una de las cosas que yo he visto dentro de la iglesia como tercer cosa: primero, no tenían a Cristo como cabeza. Segundo, el carnal no está bajo el gobierno del Espíritu y por eso su estilo de vida es de acuerdo al sistema del mundo. Tercero, su vida como iglesia no la disfrutan. No tienen amigos en la iglesia. La iglesia ha atacado mucho la amistad porque solo la refleja el mundo. Pero la amistad dentro de la iglesia no existe, cuando realmente los mejores amigos que debiesen existir son los amigos de la iglesia. Claro, uno dice, no, un momentito, es que los demás no se dan. Sí, puede haber razones, pero precisamente todos por eso debemos de cambiar y la mejor amistad no debe de existir en el mundo. Si preguntamos a muchas personas y a muchos hermanos hoy, sus mejores amigos, ¿quiénes son? Los del mundo. Ahí están, lo llaman, se visitan, se están chateando. Pero los de la iglesia, o si no solo entre su grupo, pero no entre todos. Hay disensiones. No se ha aprendido a vivir como cuerpo, no se disfruta de la gloria de Dios ni de la presencia de Dios. No hay un disfrute de vida cristiana como cuerpo. Si algo debe ser glorioso, y por eso es que la Escritura resalta mucho la vida de cuerpo, es el vivir como hermanos y como cuerpo de Cristo, porque debe ser una alegría y una dicha y emocionante el reunirnos como pueblo de Dios. La otra cosa que quiero resaltar, dice aquí en Efesios capítulo 5 y versículo 14. Fíjese que se lo está diciendo a la iglesia. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Se lo está diciendo a la iglesia, que la iglesia andaba como necios, o sea, le estaban diciendo lo que deberían de hacer y no lo hacían, hacían lo contrario. No como necios, sino como sabios. Luego dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad, la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué les está diciendo Pablo aquí? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Esto quiero aprovechar unos minutos y espero decirlo en poco tiempo sobre esta situación. ¿Cuál era otro de los problemas de la iglesia de Éfeso que demuestra la vida en la carne? Cuando habla despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, si tenían todo, tenían la revelación, Dios les había entregado todo. La iglesia de Éfeso tenía los 5 ministerios, tenía los dones, y sin embargo le dice despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Quién es una persona que duerme? Es una persona depresiva. No que duerme bien en las noches, estoy hablando que quiere dormir siempre. El problema de la vida cristiana es que donde hay más tristeza y más depresión es en el pueblo del Señor. Platicando con un psicólogo en Estados Unidos, me dicen mis mejores clientes son los evangélicos. ¿Y por qué lejos? Son los que más necesidades tienen, más depresiones tienen. Y al principio me reí, pero después salí con una tristeza en mi corazón. Y de veras, recuerdo cuando yo me convertí, antes de eso me estaban invitando a una iglesia. Y les dije, no me inviten ahí, porque ahí solo viejitos y aburridos hay.
Yo no miraba la gloria de Dios. ¿Para qué quería yo ser cristiano si solo gente aburrida miraba? Gente que no ni siquiera se reía, le costaba reírse. Y donde está la gente más depresiva es en la iglesia. Sí, de veras. La gente, ¿cómo está hermano? De bajón, hermano, de bajón. El diablo me tiene así. Mentira. Es porque vive en la carne que está así. O sea, aquí nos demuestra una iglesia que está depresiva. Levántate, tú que duermes. Una depresión tremenda. Por eso era que el Espíritu Santo les hablaba y no oía. Háblele a un depresivo y no le escucha. Muéstrele cómo salir de su depresión y no le sale. ¿Por qué? Porque el depresivo tiene oídos sordos. Ya no digamos el muerto. Por eso dice levántate de entre los muertos. Porque ellos tenían un estilo de vida de muerto en Cristo, no muerto con Cristo. Enfatizo estas dos cosas. El hombre carnal representa una vida que Cristo no es su cabeza. El hombre carnal nos dice que no está bajo el gobierno de Dios, sino su estilo de vida es como todos los demás. Se enoja, miente, no es benigno, no es misericordioso. El hombre carnal no disfruta la comunión como cuerpo de Cristo. El hombre carnal es la persona que no es feliz. ¿Cómo está hermano? Feliz, pero resentido de lo que el esposo le hizo hace 125 años o viceversa. Mire lo que me pasó hace años, mire lo que me hizo tal pastor hace 40, 50 años. Mire lo que me dijo y por eso me salí de esa iglesia. Resentidos. Esas son expresiones de una vida carnal y como dijo Pablo, no es Cristo su modelo, sino el modelo son los otros gentiles. Ahora vayamos rápidamente, y esto lo voy a trabajar más en el próximo Reforma. Solo lo voy a mencionar porque no lo quiero dejar así. Veamos entonces ahora quién es el espiritual, el que tiene a Cristo como cabeza. Si el carnal no tiene a Cristo como cabeza, el espiritual sí reconoce que Cristo es su cabeza y se somete a los principios que él está estableciendo y que está diciendo y que se rige y que reconoce autoridad y que reconoce que no es él el que manda, no él es la autoridad, no es él el que decide las cosas si están bien o no están bien, sino es Cristo el Señor de señores y el Rey de reyes sobre su vida. Esto hace falta que la iglesia reconozca que Jesucristo es el Señor. No es un lema, no es solamente algo psicológico, no es solo un decir, no, Cristo es el Señor, es la realidad. La segunda cosa es que el que es espiritual está bajo el gobierno del Espíritu. Por eso dice Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son, o este es hijo de Dios, o estos son hijos de Dios. Y cuando dice hijos de Dios allí, en el original dice estos son los huíos de Dios. Y la palabra huíos es el hijo maduro. Quiere decir entonces que el espiritual es el que entiende que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ha cambiado de reino, ha sido trasladado de un reino a otro reino, del reino de esclavitud a un reino de libertad, no libertinaje, sino de libertad en Cristo. Por lo tanto está sometido a la guía del Espíritu y escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo y se somete a los lineamientos y al diseño establecido por Dios.
El espiritual uno es el que reconoce a Cristo como cabeza y autoridad de la iglesia. No lo tiene como sobreentendido, no es una idea, no es una filosofía, es una realidad. Cristo es nuestra cabeza, nuestra autoridad. El que define el estilo de vida de la iglesia no es una asamblea, no es el acuerdo entre varios hermanos. Cristo ya dijo cómo quiere su iglesia. Él ya dijo que la iglesia será gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Una iglesia, Él ya dijo cómo quiere la iglesia, una iglesia que viva como cuerpo. No es lo que la asamblea acordó en una serie de estatutos y están escritos allí. No, es lo que la escritura dice, lo que el Espíritu Santo ha dicho. Por eso se somete. Cuando digo se somete, no es solo que está sí, sí, Señor, sí, Espíritu Santo, con mucho gusto, Espíritu Santo. No, es el que lo aplica, el que lo hace, el que entiende que es una disciplina aplicar y hacer lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por eso es que en el discipulado hay dos cosas ahí en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y dice cómo se hace un discípulo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora no viene, está la segunda parte, una es hacer discípulos y la otra es el discipulado. El versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Ese es señorío, una, pero enseñándoles que guarden ese sometimiento al gobierno del Espíritu. Un verdadero discípulo es alguien que tiene a Cristo como cabeza, y ese fue el cuestionamiento de Pablo a la iglesia de Éfeso. No han aprendido así a Cristo, no tienen a Cristo como cabeza. Y en segundo lugar, no están escuchando al Espíritu de Dios. Por eso es que en Efesios 5:18 que les dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Le daban mucho lugar a la carne y se embriagaban, y por eso había disolución. Pero no eran llenos del Espíritu, ni vivían llenos del Espíritu, ni se preocuparon ser llenos del Espíritu. Antes bien dice que contristaron al Espíritu de Dios porque no lo oían. Sin embargo, el que es discípulo de Jesucristo y vive una vida espiritual y va siendo transformado, es porque está bajo gobierno. Entiende que está sujeto al diseño establecido por Dios. ¿En qué sentido? Como hogar, como persona, como trabajador, como iglesia, como cuerpo, como templo. Vamos a regirnos a lo que el diseño ha dicho, a lo que el Señor dice, cómo quiere la iglesia. Hoy en día se nos ha enseñado que Cristo ya pronto viene. Yo creo que Cristo viene, pero no tan pronto. ¿Por qué? Cristo viene, pero viene por una iglesia gloriosa. ¿Será que la iglesia ya es gloriosa? No. ¿Santa? No. ¿Qué más? ¿Sin mancha? No. ¿Sin arruga? No. Entonces Cristo no va a venir por una iglesia defectuosa. Y la idea que se nos ha dado al decir Cristo ya viene, es que estamos diciendo que Cristo va a venir por una iglesia defectuosa. ¿Por qué? Porque la idea o el concepto o el estilo de vida o lo que nos dicen es que así vamos a ser aprobados porque Dios es misericordioso. No, Él ya estableció, su misericordia siempre está regida sobre el diseño. Él no puede saltarse, su misericordia no puede saltarse sobre su diseño, si no dejaría de ser Dios.
O sea, sí hay misericordia, pero la misericordia consiste no en que nos deja pasar las cosas, sino en que nos dice las cosas. Por eso es que Dios es misericordioso. Nos corrige, por eso es misericordioso. Ahora entonces, el que es espiritual reconoce a Cristo como cabeza. El que es espiritual está bajo el gobierno del Espíritu. Obedece al Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, no asume que es guiado por el Espíritu, no piensa que porque tuvo un presentimiento ya eso es del Señor y lo voy a hacer. No, una cosa es ser guiado y otra cosa son todos los sentires que muchas personas asumen que es del Señor. No, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Tercero, es una iglesia que ha aprendido a vivir como cuerpo y con los hermanos se la pasa de lo mejor y de lo glorioso. Y cuarto, cuando yo entiendo esto, mi vida es, por eso habla de bienaventurado, o sea, es feliz y dichoso. Algunos dicen 3 veces dichoso, eso es limitar. Eso no es cierto. El original no dice eso, que son 3 veces dichoso. Eso es lo que han dicho muchos. No puede ser 50 veces, 100 veces dichoso. Es totalmente dichoso. Si decimos 3 veces dichoso, quiere decir que la bienaventuranza está estorbada y limitada. Dios nos ha llamado a una vida de disfrute y de felicidad y de alegría y de regocijo en Él. Ese era el reclamo de Pablo a la iglesia de Filipos. Gozaos en el Señor, os digo que os regocijéis en el Señor, porque también los de Filipos eran depresivos. Por eso les dice, gozaos en el Señor. La mejor alegría y felicidad en las personas se debe encontrar en la gente de la iglesia. Los hermanos que no estén con problemas psicológicos se deben encontrar en la iglesia. Los hermanos bien definidos y bien ubicados en la iglesia. Debe ser en la iglesia. Son los maduros. No que estén como durmiendo. No que estén de bajón. Hermano, ¿cómo está? Mire, así estoy, así. Fíjese que de vez en cuando luchando, hermano. Esa es una persona carnal. Una persona espiritual siempre está levantada, su ánimo, no aparentando, sino estoy hablando de cosas reales, gozosa en el espíritu, disfrutando, alabando a Dios con acciones de gracia siempre, dándole a Dios la gloria y la honra que le pertenece, pero va dando pasos de avanzada. ¿Por qué razón? Porque ha olvidado lo que queda atrás. Decía de la iglesia de Filipos que Pablo constantemente les dice, hermanos, os digo que os gocéis y que os gocéis en el Señor y que os gocéis siempre. Y más adelante les dice que os regocijéis. Dice en el 4:4 de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué les insiste? Porque no había regocijo en la iglesia. ¿Y por qué no había regocijo? Porque más adelante, en los versículos anteriores, Pablo les dice, ¿qué cosa? Olvidando lo que queda atrás, me estoy extendiendo hacia lo que está adelante. 3:12, no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual yo también fui asido en Cristo Jesús. ¿Qué hacía él? Olvidar el pasado. Y por eso es que en Efesios, si usted recuerda, leímos en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un carnal y de un espiritual? La diferencia de un carnal y un espiritual es que el carnal vive de acuerdo al pasado, vive viviendo y viendo al pasado, mientras que el espiritual está viviendo el presente hacia
lo que está viendo a Jesucristo, no está viendo el futuro, está viendo a Cristo, y por eso vive un presente continuo y un futuro glorioso. Mientras que el carnal no pasa de allí, porque está viendo hacia atrás, está viendo el pasado, está viendo sentimientos, está viendo emociones, es un dependiente, un esclavo del pasado, mientras que el espiritual es libre, y por eso es que puede seguir el proceso de transformación. La segunda cosa es que para el carnal su modelo es los demás, es el sistema, la cultura, lo social. No estoy hablando que no debemos ser sociales, estoy hablando de la sociedad, la que rige y la que establece las reglas, mientras que el espiritual entiende que el que establece las reglas es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, pero no solo lo entiende, sino lo aplica. El carnal sabe lo que la Escritura dice, pero no la aplica, sino vive de acuerdo al mundo. Mientras que el espiritual sí se rige bajo el gobierno de Dios, el carnal se rige bajo el gobierno de la carne. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No puede haber mezcla, carne y espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, el carnal, su cabeza es el sistema del mundo. Para el espiritual, su cabeza es Cristo. Aunque el carnal sabe de Cristo, conoce las enseñanzas de Cristo, ha oído de Cristo, pero todavía su modelo es el mundo, mientras que para el espiritual es Cristo. Para el carnal, él se rige bajo las reglas del mundo, mientras que el espiritual se rige bajo las reglas del espíritu. Para el carnal, su relación son sus amistades del mundo, pero no necesariamente una vida como cuerpo, no crecimiento, no desarrollo como cuerpo, sino solo compañerismo. Mientras que para el espiritual debe desarrollar una vida de cuerpo, y desarrolla una vida de cuerpo, de compañerismo. Sus amistades verdaderas y de confianza deben estar en la iglesia y deben de ser los de la iglesia. Claro, todos debemos de cambiar para ello, ¿verdad? Pero nuestras amistades, nuestro compañerismo, y cada vez que se reúne el espiritual es regocijo. Hoy no se le puede decir nada a un hermano. Por ejemplo, hay un problema, supongamos de hogar, viene este hermano y le cuenta a otro hermano, y al ratito lo sabe toda la iglesia. O en algunos casos hay un problema y viene y se lo cuenta o a la esposa del pastor o al pastor, y al ratito ya en el mensaje salió. Esas son acciones carnales, no hay confianza. Por eso debemos de desarrollar confianza. El espiritual desarrolla confianza, pero también brinda confianza. No es que no me tienen confianza, no es que yo soy el que debo dar la confianza por mi estilo de vida, porque estoy viviendo correctamente. Ahora, el problema está ese, que no podemos confiar nada a nadie. ¿Por qué razón? Porque todo mundo lo cuenta. Si lo contamos en el grupo o alguien del grupo, y de repente lo saben todos los del grupo. No, no debe ser así. El espiritual sí le confían algo, pero él dice que ayuda. Por eso Pablo les dice, los que son espirituales debemos ayudar a los que no lo son. ¿Qué debemos? O sea, brindarles apoyo, confianza, levantarlos, no hundirlos, sino levantarlos, edificarlos, enseñarles y llevarlos hasta que sean edificados por el poder del Espíritu Santo. Y la tercera cosa, la cuarta cosa, es que los espirituales, los carnales son los deprimidos. El carnal solo va, por ejemplo, a una fiesta, se regocija y está alegre, pero después de bajón.
o esa es una alegría momentánea, mientras que el espiritual vive siempre en alegría y en regocijo, no por las circunstancias, sino por la naturaleza que brinda Cristo. Y entonces es un regocijo ver a mi hermano, ver a mi hermana, no solo porque veo a Cristo en ellos, sino porque soy parte de ellos y ellos son parte mía, y es un gozo y un deleite, y me gozo, y los más felices y alegres en el Señor debemos ser los de la iglesia, que no se nos tenga que decir como la iglesia de Filipos. Y eso es que se supone que la palabra filos o fileo significa comunión y amor. Y a los de Filipos, a pesar de que tenían eso, eran personas de bajón. Por eso les dice, os digo que os regocijéis. Y si usted lee la carta, varias veces les dice, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Y por último les dice, os regocijaos, y os vuelvo a decir, regocijaos. Como quien dice, entiéndanlo, hombre, se lo estoy diciendo. Porque las personas más felices, ¿por qué son felices? No porque una circunstancia nos dé la felicidad, sino porque la naturaleza nueva en Cristo es eso. Nunca vimos ni vemos a un Cristo depresivo, nunca vemos a un Cristo de bajón, nunca vemos a un Cristo que dijo, miren discípulos, oren por mí, porque fíjense que hoy sí estoy de bajón, no tengo mensaje, no tengo palabra, no tengo, por favor que nadie se me acerque. Incluso él expresó sus sentimientos humanos, como en el caso de Lázaro, pero eso no significó que estuviera triste. Para saber, agradecemos sus disculpas, pero se nos cayó la red y lamentablemente está fuera de nuestro alcance, pero estamos nuevamente en el aire. Así que gracias a ustedes. Hemos estado diciendo de que la persona carnal, el que es hijo de Dios, el que está en el reino de Dios, el que es escogido de Dios, pero se ha quedado niño espiritualmente, es una persona carnal. Él no reconoce a Cristo como cabeza, sino su cabeza es el sistema del mundo. Él no se rige bajo los lineamientos que el Espíritu Santo da, sino bajo el lineamiento del sistema del mundo. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Ahí está hablando de que se acomodaron al sistema del mundo. Pero también encontramos que el que es carnal no puede vivir como cuerpo, sino solo en amistad y compañerismo, y es circunstancial. Y cuarto, que no es una persona realizada, no es feliz, no es dichosa. No porque haya alcanzado una carrera, una profesión, estoy hablando de esto, sino la única realización se puede encontrar nada más en la persona de Cristo Jesús. El espiritual, sin embargo, es el que reconoce a Cristo como cabeza, el que está bajo el gobierno del Espíritu, no sigue estrategias solamente, las sigue muy con disciplina, pero entendiendo que es para ser transformado. No es una secuencia solamente como para aprobar un examen, sino es para aprobar un estilo de vida, es para aprobar madurez, es para ser confirmada su desarrollo y su crecimiento espiritual. La tercera, aprende a vivir como cuerpo, y las personas más dichosas y más felices son y deben ser las de la iglesia. Nunca viven de bajón. El bajón, o como le llamamos la depresión, no encaja en el diseño, no existe en el diseño, pero sí existe en el diseño de la carne, pero no en el diseño del espíritu. Ahora, por esa razón, las personas más dichosas son las que se han realizado en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo
les insiste a los hermanos de Filipos, os regocijéis, y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué les insiste esto? Porque ellos no eran felices, aunque la palabra fileo significa comunión, armonía, significa que estaban en relación. Sin embargo, no eran dichosos, vivían como los demás. Y por esa razón viene y les escribe a los hermanos de Filipos, gócense, alégrense. Y hoy el Señor le dice a toda la iglesia, pero especialmente a Misión Cristiana del Calvario, las personas más felices deben ser Misión Cristiana del Calvario. No porque solo allí esté concentrado, sino porque, aunque el Señor se lo dice a toda la iglesia, a los nacidos de nuevo, pero que están alcanzando la madurez, no puedo hablar por ellos, pero sí puedo hablar por Misión Cristiana el Calvario y enfocarles en su responsabilidad y en el diseño que sí debemos de tener, no solo identidad, sino satisfacción y realización en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:22, un texto muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo? En Cristo estoy realizado. No solo porque lo tengo todo, sino en Cristo soy todo. En Cristo vivo todo. Es la realización completa de una persona en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que lo hace a uno feliz. Y por eso es que lleva a los hermanos de Filipos a esa realización, a esa comunión real, para que puedan experimentar la gloria y el poder del Señor Jesucristo. La tercera cosa que hace el espiritual es que vive bajo la guía del Espíritu. Él vive gobernado por el Espíritu. Él entiende lo que es obedecer directrices, pero no obedecerlas solo porque me dijeron o por seguir una estrategia, un sistema, sino obedecerlas porque eso es lo que agrada al Señor y porque me va a llevar a la transformación. El ejemplo es cuando Jesucristo le dice al hombre rico, hablando de los mandamientos, ¿y cuál fue la respuesta? Todos esos los he guardado desde mi juventud. Seguía el sistema, pero no había sido transformado. Era estricto en guardarlos, porque Jesús tampoco le cuestionó eso, ni le dijo mentiroso. Pero no lo llevó a la transformación. Podemos estar en el discipulado y en el adiestramiento sin necesariamente que eso incluya estar en el diseño. Estamos en el sistema, en la estrategia, pero no en el diseño. El diseño incluye discipulado, adiestramiento, pero que me lleva a ser transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, si hay una gran diferencia, no es andar como los demás, no es andar como los hombres, no es andar como los otros gentiles, sino como el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, aquí en Colosenses capítulo 3 y versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. El escogido tiene su vestido. No es que anda vestido, porque puede andar vestido de cualquier cosa. No, él anda con el vestido de escogido de Dios. En otras palabras, no podemos ser iguales a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta es diferente. El escogido de Dios anda con la vestimenta de escogido de Dios. Lo voy a explicar con dos o tres o un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay policía de Metra y anda con un color, que son los que supervisan los cruces y el dar vía a los diferentes vehículos y personas. Pero hay otros que tienen que ver con asuntos de accidentes, policía civil.
Pero hay otro que tiene que ver con las carreteras. En Estados Unidos y en México existe esto y es la Policía Federal. Aquí en Guatemala tiene otro nombre. Cada uno de ellos utiliza un uniforme diferente. Si usted le dice, por ejemplo, no tiene por qué preguntarle al de Metra o al civil o al que dirige o ve el asunto de las carreteras, qué clase de policía es, porque el uniforme lo identifica. Al escogido de Dios, su vestido lo identifica. No estoy hablando si usa corbatas, no. Estoy hablando vestidos como escogidos de Dios. ¿Y cuál es? Santos y amados, de entraña misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonando a los otros. Esa es la vestimenta del escogido de Dios. Un ejemplo, hablando de aquí cerca de la sede, si yo fuera al Aguilar Batres y me paro así como estoy, y aunque tengo un gorgorito y haga la señal como lo hace cualquier policía y paro el tráfico, me pasan llevando. Aunque yo haya sido graduado de policía y aunque tenga el título y el diploma de policía, sencillamente por no llevar el uniforme, por no llevar el traje de policía, nadie me va a obedecer. Pero si yo llevo y he sido graduado de policía y llevo mi traje de policía y hago el alto, todo mundo para. ¿Por qué el diablo no le hace caso a los cristianos? No porque no sean cristianos, sino porque no tienen la vestimenta de escogidos de Dios, que les da autoridad. No tienen el vestido de escogidos de Dios, tienen el vestido de la carne, del estilo del mundo, pero no el de escogidos de Dios. Un ejemplo más en relación a esto. Se recuerda que hubo una invitación a una cena y dice que de repente vino el que había invitado y empezó a revisar entre las personas cómo estaba todo y encontró a uno que era invitado, que presentó la invitación y por eso fue que entró. Algunos dicen que fue colado, pero en el reino de Dios no puede haber esa clase de problemas. Ahí no hay colados. Quiere decir que si entró era porque tenía la invitación, pero lo encontraron sin el vestido, dice. Sin el vestido de invitado. ¿Y qué hicieron? Le dijeron que se fuera. Pero si era invitado. Pero si entró correctamente con la invitación. Pero no con el traje de invitado. Y aquí es donde muchos se hacen conflicto, no lo alcanzan a comprender. Pero si yo soy hijo de Dios, pero si yo tengo derecho, yo soy heredero de las bendiciones de Dios, pero no tienes el traje de escogido de Dios. Y ya vimos aquí en qué consiste el traje del escogido de Dios, y eso lo vamos a ampliar en otro programa de Reforma Apostólica. Por eso es importante que haya diferencia entre el que es carnal y el que es espiritual. No es de vivir como los demás, ni vivir como los otros gentiles, sino vivir bajo el modelo de Cristo. Y resumo esto: el espiritual es el que reconoce a Cristo como cabeza. 1. 2. El que es guiado por el Espíritu del Señor. 3. El que aprende a vivir como cuerpo de Cristo. Y 4, el que es realizado en la persona de Cristo Jesús, por lo tanto es bienaventurado, y ese es dichoso, y por lo tanto es feliz, no por circunstancias, no porque le aumentaron el sueldo, sino porque la persona de Cristo Jesús ha encontrado en él todo.
Por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 22:11 dice, y entró el rey para ver a los convidados. Vuelvo a decir, Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y lo sacó. Ahora, no lo sacó no porque no fuera invitado. Era invitado. Quizás presentó voy a usar a nuestro estilo de hoy, la tarjeta de invitación. Pero por no, dice, llevar el vestido de boda, fue echado fuera. Siervos, siervas de Dios, todos los discípulos de Jesucristo, y voy a ser muy específico, aunque esto es general a toda la iglesia, pero voy a ser muy específico a Misión Cristiana del Calvario. El Señor quiere que no solo nos sintamos hijos de Dios, sino que estemos vestidos con la vestidura de escogidos de Dios. Para ello debemos desarrollar todas estas virtudes y la excelencia de Cristo Jesús en nosotros, como lo son santidad, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, de la manera en que Cristo nos perdonó, dice, así también nosotros nos debemos perdonar, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el vestido del escogido de Dios. Entonces sí hay una gran diferencia entre el carnal y el espiritual. Sí es totalmente diferente. No somos iguales ni debemos de ser iguales. Y hoy oro para que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender esta diferencia, y que no seamos como los otros gentiles, sino recuerde que el espiritual acomoda todo a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Lo carnal, su modelo es el mundo y es conformado al mundo, pero el espiritual, su modelo es Cristo y es conformado a la imagen de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia y por este recurso que tenemos de llegar a nuestros hermanos y a los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, y aunque llegamos también a otros hermanos, pero nuestra responsabilidad y nuestro llamado es precisamente hacia Misión Cristiana del Calvario, por cuanto allí tenemos nuestra responsabilidad y nuestra jurisdicción ministerial. Por lo tanto, bendecimos a los hermanos, a los discípulos de Cristo. Hoy les ministramos tu gloria y tu presencia, para que ya dejemos y nos despojemos, como dice la Escritura, de esa vida vieja, de ese pasado, y que hagamos como el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, nos estamos extendiendo a lo que está delante. No está hablando de sentimientos o emociones, sino está hablando de toda una vida vieja, pero de toda una vida nueva para seguir adelante en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te bendecimos y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén. Agradecemos sus comentarios, sus preguntas. Agradecemos que usted también nos ayude a enriquecer lo que se ha dicho hoy, y que podamos juntos disfrutar de la presencia y de la bendición de nuestro Señor. Así que sus preguntas y comentarios serán bien recibidos, y nos gozaremos mucho de que podamos tener esa comunicación y disfrutar de lo que el Señor también les ha mostrado a ustedes. Así que adelante, será
lindo saber de sus comentarios y de sus preguntas. Recuerde, estamos próximos a nuestro congreso. Decía al principio que hay más de 1000 personas ya inscritas y gloria a Dios por eso. Así que adelante, ya se imagina cómo va a ser este congreso. Va a ser tremendo, va a ser glorioso, va a ser, las palabras se quedan cortas. Va a marcar mucho a la misión en este sentido. Así que no se quede. Recuerde que los que estuvieron en el día del Pentecostés en el aposento alto, esos fueron los llenos. No los que oyeron, solo los que oyeron se gozaron, otros se burlaron, otros se quedaron perplejos, maravillados. Pero no queremos que la misión sea una misión de maravillados, sino de los que están experimentando la gloria de Dios. Tenemos al pastor Liquidano. Dice, se puede quitar a discipuladores que no están funcionando y se les ha ministrado muchas veces, pero siguen con sus mismas actitudes carnales. No se han corregido, aunque ya se les enseñó, no asisten como discípulos a su grucofa y van cuando quieren al adiestramiento. ¿Los podemos sustituir o hasta cuándo esperar su levantar? Creo, con todo el respeto, pastor Liquidano, que el problema, y esto es un común denominador que se da, el problema estuvo desde el principio, por no poner las personas que han alcanzado ese grado de madurez. Lo que pasa es que solo hemos visto que han alcanzado su nivel de adiestramiento, pero ese nivel de adiestramiento los debe llevar a un nivel de madurez. Y solo hemos visto que ya ganaron el examen y muy bien, adelante, o que lo pasen, o que han aprendido a que después van hasta la tercera etapa, y entonces ahora sí vamos a que cumplan el grupo de comunión familiar. Durante ese tiempo aprendieron a no hacer nada, aprendieron a hacer lo que ellos quisieran y a meterse en el diseño como ellos querían. Entonces, el asunto a veces está desde el comienzo en que ponemos a una persona, porque desde el comienzo nos debe de decir si está madurando o no. No, como dije, si pasa un examen, eso sencillamente es capacidad de memoria, pero no no que haya logrado madurez. Una es capacidad de memoria y otra es madurez. Entonces, por lo tanto, sí animo a que empecemos a hacer correcciones desde el principio. Ahora, ¿qué hacer? Si ya se le habló, claro, lo primero que hay que hacer con un discípulo así o un discipulador así es enseñarles, guiarle, es llamarlo aparte. No sé si se han seguido solo estas directrices o si solo se ha dicho en el púlpito, pero es llamarlo aparte, explicarle personalmente cuál es el problema, porque nuestra responsabilidad es corregirlo. Si no se ha hecho eso, yo animo que se haga. Ahora, si ya se hizo, ya se probó y ya se dijo, si es conveniente quitarlo porque es un modelo que está dando un mal testimonio. Pero después de agotado todos esos recursos, el problema está que a veces queremos quitar a alguien sin agotar los recursos adecuados, como es llamarlo, solo porque hemos dicho en el púlpito, el que no está bien va a ser quitado. Pero si ya se los dije, si se los dijo públicamente, pero no le enfocó a nadie la corrección directa, personal. No sé si este caso se está dando allí, pero explico porque estoy hablando a nivel general. ¿Qué hay que hacer? Si después de probar eso no da el resultado adecuado, entonces sí es conveniente quitarlo, pero no abandonarlo. Muchas veces lo quitamos y lo dejamos por allá sentado en la silla de atrás, como el olvidado. No, es precisamente quitarlo de allí, pero empezarlo a ministrar, a levantarlo hasta que fluya en el orden correcto. No es solo entonces de que lo voy a quitar de este grupo y porque no funcionó y ya que mire cómo sale. No,
es de restaurarlo. Los espirituales, dice, debemos restaurar al que no es espiritual. Esa es nuestra función. Luis Cheu dice, el espiritual es aquel que se apasiona por hacer la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo y lo hace bien. Bueno, por eso es que es espiritual, porque lo hace todo correctamente. Recuerden que el llamado de Pablo a la iglesia de Corinto fue eso. Estaban enriquecidos en todo, tenían dones, tenían ministerios, tenían administradores, tenían ayudas, todo lo que un pastor quisiera tener de una iglesia. Sin embargo, eran indisciplinados y lo hacían todo deshonestamente, o sea, no con sinceridad. Porque la queja o la llevada a Pablo hacia la corrección era: hágase todo decentemente y en orden. Una de las características del espiritual es la decencia y es el orden. En otras palabras, la honestidad y el orden. ¿Qué significa orden? Disciplina. Es disciplinado. El espiritual es disciplinado. El carnal es indisciplinado. Véalo, por ejemplo, ¿por qué no nos da resultado una medicina o un antibiótico? Porque ya cuando nos sentimos bien lo dejamos de tomar, cuando nos han dicho cuánto tiempo hay que tomarlo. Pero como nos sentimos bien lo dejamos de tomar. Esa es indisciplina. Lo mismo, empezamos a hacer ejercicios y hoy sí voy a hacer ejercicios y me voy a levantar en la mañana a hacer ejercicios pero 2, 3 días después, cuando vemos todo el cuerpo adolorido y sentimos todo cansado, y ya no lo hacemos. Esa es indisciplina. Lo mismo es, asistimos al adiestramiento o al discipulado. ¿Qué pasa? Unas 2, 3 veces, eso es indisciplina. Cuando yo estoy repite y repite y repite un nivel, voy a dejar así, estoy ya repitiendo 4 veces, 5 veces, iniciando la vida, porque no pasé o porque falté muchas veces y porque hice esto, porque hice el otro, es indisciplina. Esas son acciones de carnales. Pero el espiritual es el que hace las cosas correctamente, de acuerdo al diseño. No solo de acuerdo al diseño, sino en el tiempo del diseño, no que nos tomemos nuestro tiempo. El carnal se toma su tiempo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa? Porque los hermanos de Éfeso perdían tiempo, se tomaban su tiempo. El carnal se toma su tiempo, el espiritual hace las cosas a su tiempo. Juan de Labra dice así aquí: que Dios lo siga usando grandemente, apóstol. Gracias por esta gran revelación. Ahora estaré viendo el presente y enterrar el pasado. Bendiciones desde Acapulco, Coloso. Dios te bendiga, Juan, y adelante. Eso es. No podemos olvidar seguir hacia adelante no hemos olvidado el pasado. Y el pasado no solo son sentimientos, es la pasada manera de vivir. Eso es todo, la vieja pasada manera de vivir. Y empezamos, nuestra meta, nuestra cabeza es Cristo y estamos bajo el gobierno del Espíritu. Aprendemos a vivir como cuerpo y a deleitarnos como una iglesia gloriosa, pero también somos personas realizadas, felices en Cristo Jesús. No que ahora cuando alguien nos pregunte, ¿cómo está, hermano? Feliz, hermano. Pero de repente me ve de bajón, ¿y cómo está, hermano? Feliz. No, esa es hipocresía, esa es carnalidad o es apariencia. No, es ser genuino. Ese es el espiritual. El carnal es, por eso habla de deseos engañosos, es el que engaña, el que aparenta, el que se pone máscara. La máscara es el que finge ser algo pero no lo es.
Se pone una máscara, por ejemplo, de un león, de un gato o de un cordero, pero eso no significa que sea eso. Ese es el carnal. El espiritual es el genuino, el que es real, el que es verdadero en todo y hace lo correcto en todo. El profeta César dice: todo ministerio que está siendo formado puede formar a otros. Asimismo, todo ministerio que permite ser medido por el Señor a través de su autoridad podrá también medir a aquellos que están en crecimiento y desarrollo, pero siempre conforme a la regla del Señor. El espiritual se somete a la regla establecida por el Señor. ¿Cuál es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Por qué Pablo les menciona eso? Porque lo que la iglesia de Éfeso era que tenían su propia medida, pero no la medida establecida por el Señor. ¿Y cuál es la medida? Es la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida del espiritual que debe alcanzar. Por eso es que necesitamos ser transformados. Hilario dice: gracias, apóstol, por esta revelación que nos ubica como discípulos de Cristo y nos hace entender que debemos ejecutar tal como Él dice. Así es. No es aparentar, sino es ser genuinos. El espiritual, si de algo se caracteriza, es de ser genuinos. Y por eso es que es feliz. No es una felicidad momentánea. No es una felicidad porque está en una reunión, como el carnal o el inconverso. No es una felicidad solo porque está en una fiesta, pero después ya volvió otra vez de bajón a su estado normal. No, la normalidad de la vida cristiana es ser feliz, porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y habla de bienaventurados los que misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué está diciendo? El hombre en Cristo es bienaventurado, es dichoso, se realiza a sí mismo en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mi realización, el ser completo es en Cristo. Dice que estamos completos en Cristo. Entonces puedo ejecutar todo en Cristo con la suma alegría, la paz, el regocijo. Como alguien dijo, la paz no es la ausencia de guerra, no es la ausencia de conflictos. La paz es la expresión de una naturaleza preciosa en Cristo Jesús. Dice Francisco Lovelo, el pastor de Villavicencio: si ustedes son sabios, dice Santiago 3:13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. Versículo 14, Santiago 3:14, pero si tienen envidias, amarguras y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Santiago 3:15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Esto es vida en la carne. Santiago le está escribiendo a la iglesia, a los hermanos, y les está diciendo, en otras palabras, tengan una vida genuina. No una vida que asumen, no una vida que se imaginan, no una vida que tratan de aparentar, sino una vida que son. Y esa es la naturaleza nueva en Cristo. La naturaleza de Cristo es una expresión genuina de lo que somos en Él y de lo que tenemos en Él. Leonardo López: es tiempo de ponernos nuestra vestimenta correcta para que un día el Rey no nos eche fuera a la oscuridad porque simplemente no estábamos bien vestidos. Mateo 22:11-13. Saludos, apóstol, desde Mazatenango.
Algunos confiamos y porque tenemos la invitación y porque tenemos la autorización de entrar, creemos que eso es todo. No, si yo, es que yo tengo el derecho de entrar, pero no cuidamos la vestimenta. Cuando habla en Apocalipsis 19, cuando habla de las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha preparado. No es una vestimenta que se lo pone una media hora antes de la boda. No es como en las bodas de hoy, que en la mañana van a hacer su pedicure, su manicure y su pedicure y su arreglo y su asunto del cabello, y se ponen el vestido porque ellos entienden que eso es temporal, es para un ratito. Mientras que esta vestimenta es, dice, el estilo de vida de los santos. Es la vida justa, son las acciones justas de los santos, o sea, es un estilo de vida. Por eso es que el traje sí es básico, la ropa determina quiénes somos. La naturaleza es la expresión, pero el traje nos revela que estamos vestidos con lo que Cristo Jesús, el vestido de Cristo Jesús para nuestras vidas. Germán y Gemima dice, apóstol, recuerdo unas palabras escritas por usted en el manual de carácter que dicen que existe una diferencia entre ignorar la voluntad de Dios y conocerla sin obedecer. Muchos han dejado de ser ignorantes de la voluntad y el propósito de Dios para convertirse en desobedientes, dejando de hacer los mandatos del Señor y dejando de reflejar a Cristo. Vuelvo otra vez al ejemplo de Adán y Eva. Adán conocía lo que Dios había dicho. Incluso Eva se lo dijo a la serpiente. ¿Por qué se lo dijo? Porque lo conocía. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque no era madura. Se dejó llevar por sus emociones y eso lo llevó a ser rebelde. Por eso la rebelión no es la que nos lleva a ser carnal, es al revés. Por ser carnales es que somos rebeldes. Es como el que adultera. El adúltero no es adúltero porque adultera, sino adultera porque es adúltero, porque la carne es adúltera. En otras palabras, adultera como expresión de la carne. El que miente no es mentiroso por mentir, sino miente porque es mentiroso. El que hurta no es ladrón porque hurta, sino hurta porque es ladrón, porque la naturaleza de la carne es eso. Eso es lo que debemos comprender. Y esto es lo que, aunque sepamos el diseño como Adán y Eva, o como la iglesia de Éfeso o las demás iglesias, sencillamente vamos a ser rebeldes por la falta de madurez, por vivir en la carne. Muy importante. Gustavo de Acapulco dice, yo en este tiempo yo no debo estar viviendo como niño, entiendo que es un proceso de transformación, pero debo proponerme en mi corazón ser guiado por el Espíritu Santo, obedecerle y hacer lo que Él está revelando a mi vida y con ello alcanzar la madurez integral en mi vida. De lo contrario, estaré solo manifestando las obras de la carne y como dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Eso es. Y se lo está diciendo a una iglesia. Por eso es muy importante el que nosotros hoy renunciemos y, como dice la Escritura, nos despojemos de la pasada manera de vivir. Dios ha permitido que en Cristo Jesús la carne sea muerta. El remedio para la carne no es cambiarla, es matarla. Y al bautizarnos dice que fuimos muertos en Cristo, sepultados en Cristo y hemos nacido de nuevo. Pero ahora debemos de expresar esa naturaleza y entender, como dijo Pablo a la iglesia de Colosa, ya fuimos trasladados, ya no estamos viviendo en el reino de las tinieblas,
sino ahora estamos en el reino de luz, por lo tanto debemos de vivir como luz. Ese es el cambio que Dios pide ahora. Ese cambio se nos corresponde a nosotros, el despojarnos. Ya el Señor ya hizo su obra. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aplicarlo a nuestra vida. Esa sí es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. Mucha gente llega: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, despójame de esos malos hábitos. Esa es oración de la carne, porque no se ha entendido el diseño. No, la oración del espiritual no es: despójame, Señor, cámbiame. No, señora, es cumpliendo su responsabilidad. Qué tremendo, eso es algo glorioso y algo precioso. Por lo tanto, debemos permitir que el Espíritu Santo cada vez siga obrando y se siga manifestando en nuestra vida. Demos gracias a Dios por esto, alabamos a Dios, y sé que el Espíritu Santo seguirá hablando a nuestro corazón y nos seguirá mostrando más. Y si usted, el Espíritu Santo, le muestra más, háganoslo llegar. No se quede por ahí, no espere hasta el otro lunes, háganoslo llegar, porque el otro lunes ya no nos lo hace llegar. Háganoslo llegar y será muy delicioso enriquecernos con todo lo que el Señor está haciendo. Dios les bendiga. Gracias por su comprensión, por estos problemas que hemos tenido, que de alguna manera no son de injerencia nuestra, pero bendiciones y gracias por su comprensión, y a vivir bajo el estilo de Cristo Jesús. Adelante y bendiciones.